Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Resultados Extraordinarios, en el que tratamos de inspiraros para que logréis cosas, desafíos, cosas que queréis en vuestras vidas, a través de mostraros cómo lo han hecho pues, personas que han también tenido desafíos en sus vidas y han logrado resultados, ¿no? Hoy tenemos un programa muy interesante con Luis Henares que ahora os presentaré. En primer lugar, me presento. Yo soy Miguel Gil, soy psicólogo y coach, director de equipos donde trabajamos con personas, equipos y culturas de alto rendimiento, y soy el conductor de este programa. Y nada, sin más, vamos a presentaros al invitado de hoy. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, aquí estamos. Voy a presentaros. Bueno, Luis es un amigo mío del colegio y yo le conozco desde hace mucho. Vamos a hablar de muchas cosas que yo he ido viendo contigo, cómo han ido creciendo, ¿no? Y cómo han ido surgiendo y dando resultados. Pero para la gente que no conozcáis a Luis, bueno, Luis es periodista que estudió en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja de redactor en Onda Aranjuez y bueno, ha recibido varios premios de periodismo, el premio Periodismo en Positivo, el premio Línea Directa de Seguridad Vial o ha sido finalista en el premio de Asociación de Cardiología. Y bueno, ahora veremos todo este tipo de cosas que nos va a dar tiempo tranquilamente, pero a mí también he querido traer a Luis aquí porque es una persona que me inspiras, que me has inspirado y con cosas que, por ejemplo, hace respecto a la improvisación. Luisa hace cosas de improvisación teatral, está con el Club de la Impro y también en Mercurio Teatro. Hablaremos ahora de un espectáculo y distintos espectáculos que yo te he visto hacer, ¿no? De impro, muy divertidos y muy bien. Luego también presentas, bueno, estás en la asociación 100% de cuento, contando cuentos y también, bueno, vas a presentar un álbum ilustrado que se llama Disfraz de piel en el Día del Libro de este año, el 22 de abril, creo que me dijiste. Y bueno, también haces espectáculos de magia, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una persona, estás en este programa porque para mí eres una persona que a mí me inspiras con todas estas cosas que haces y te he visto pues haciendo cosas muy chulas, divertidas y que creo que han sido también desafíos para ti para poder llegar ahí, ¿no? Y lograr hacer este tipo de cosas, ¿no? Así que Bueno, nada, pues bienvenido y un auténtico placer el que te haya inspirado, aunque fuera mínimamente, cualquier cosa de las que haya hecho. sí, yo muchas veces me acuerdo de cosas que tú haces, a veces con mis propios proyectos, ¿no? Me vienen, pues, yo te he visto, pues eso, si quieres podemos empezar a hablar del tema de la improvisación de teatro, ¿no? Te he visto primero cuando me contabas, bueno, pues me voy a meter en impro, empezar a hacer cursos, tal, luego ya empezabas a hacer espectáculos. A mí me gustaba mucho, primero tu atrevimiento, ¿no? De salir ahí porque no es fácil, ¿no? Atreverse a hacer un espectáculo de improvisación ahí delante de gente, ¿no? Encima, pues, que te pones delante del público, pero la gente a veces te da papelitos con palabras, ¿no? Para ver qué sacáis de ahí. Y aparte que son muy divertidos, que yo os recomiendo, pues me parece que es complicado hacerlo. Te he visto hacerlo bien y me han gustado esos espectáculos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece si empezamos por el tema de la impro? ¿Cómo empezaste ahí? ¿Cómo lo has ido haciendo? Pues el tema de la improvisación teatral, si te parece, hacemos un pequeño apunte porque tú ya lo has dibujado bastante bien, pero para la gente que no conozca qué es la improvisación teatral, consiste en recrear escenas, el hacer escenas teatrales, pero completamente inventadas, con propuestas que hace el público, como indicabas, a través de papelitos o bien pidiéndoselo a viva voz o con otra serie de estímulos y permite pues el crear esas escenas que son únicas, que son en ese momento y que puede disfrutar el público de manera única, ¿no? ¿Y cómo comencé? Pues de manera muy, muy casual. Vi algo en televisión que me llamó la atención porque yo este estilo teatral no lo conocía y luego vi un espectáculo y dije, uy, qué curioso. Esto de crear, de inventar sobre la marcha tiene que ser pues muy peculiar.
estaba en una época en mi vida de probar muchas cosas que, bueno, yo creo que esa etapa se ha ido extendiendo bastante en el tiempo, pico de muchas cosas sin a lo mejor profundizar adecuadamente en ninguna de ellas, pero sí me gusta el picotear y con compañeros de la universidad me apunté a un curso de improvisación teatral en Asura, en Teatro Asura, que tú bien conoces, y ese fue el punto de partida. Me encontré con ese mundo tan maravilloso que es el de la improvisación teatral y que te permite el crear, inventar sobre la marcha una historia, que me parece algo fascinante y que además la improvisación teatral esconde también una serie de valores o de principios que me parecen muy interesantes, no solo desde el punto de vista de la improvisación teatral, sino también desde el punto de vista personal, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, que es en primer lugar la escucha, escuchar, estar con los oídos abiertos, los ojos también al máximo, con la máxima atención de lo que está sucediendo en escena, que eso me parece que lo estamos perdiendo ahora mucho en los tiempos en los que nos encontramos con información que te llega de manera constante y no focalizas y no estás pendiente de algo, pues la improvisación es esencial, la escucha. Por otro lado, también está la creatividad, el dejar que fluya ese niño interior que tenemos y que, bueno, pues se permite el jugar y disfrutar del momento y de la imaginación y de la creación. Y por otro lado está la confianza, el confiar en los compañeros, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo eres capaz de subirte al escenario sin saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que vas a decir? Y una de las piezas fundamentales de esa improvisación teatral es la confianza, el creer que el compañero te va a echar una mano. Está basado este tipo de espectáculo en la creación colectiva, aunque también hay espectáculos que son unipersonales, pero sobre todo hay espectáculos en los que el mano a mano con el compañero, la compañera, el grupo de improvisadores e improvisadoras con las que estás, es esencial. Y desde esos primeros pasos en el Teatro Asura con Borja Cortés, pues fue una larga andadura que yo soy muy malo para los años. Entonces no sé decirte, pero más de 15 años ya llevo en el mundo de la improvisación. Al final ya no se ha quedado como una improvisación. Llevas 15 años ya en ello, ¿no? Ya no es improvisado. Bueno, fíjate qué curioso, Luis. Esto que es la ignición de algo, ¿no? Que tú ves un espectáculo, algo que te llama la atención y te mueve algo a ti y haces algo, ¿no? A mí me pasó algo, tú sabes que yo también hacía conciertos de música, hacía canciones, hacía música, fui a un concierto de Tonchu en Toledo, que me acuerdo perfectamente, era en directo en un pequeño bar. Y yo dije, yo tengo que hacer esto. Sentí algo ahí y ya ahí hice mi primer concierto después, aunque me daba mucha vergüenza en aquel momento, pero la ilusión era muy grande. A ti te pasó eso también, ¿no? Y fuiste haciendo, luego hablaremos un poco, ¿no? De cómo esa búsqueda tuya de hacer cosas, esas inquietudes, ¿no? Pero has dicho ya cosas muy, muy interesantes, ¿no? Acerca de la impro, de la escucha, creatividad, confianza. Me gustaría profundizar un poco. Yo también he hecho improvisación de teatro, pero a mí sí que me alucina ese atrevimiento porque a mí me daba un poco de miedo escénico de salir ahí, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Entonces yo eso lo valoro mucho, esa capacidad de ponerte ahí, ¿no? Si quieres empezamos por ese último, por el de la confianza, ¿no? ¿Cómo haces para desarrollar esa confianza? Que también imagino que es una confianza en ti mismo, es en los demás, pero también es una confianza en ti mismo, ¿no? ¿Qué claves has utilizado tú para avanzar en esto, Luis? Yo creo que no he reflexionado nunca sobre ello y yo creo que sobre todo esa base en la que empezamos a hacer improvisación que estaba sustentada en el juego, en el no juzgar, en el confiar. Yo creo que son unas pautas importantes a la hora de subirte a un escenario, ¿no? Y hacerlo
en un ámbito seguro, de confianza con el resto de los compañeros y las compañeras, con docentes maravillosos. Hacía referencia a Borja Cortés, que fue profesor y director de una compañía que posteriormente hicimos durante mucho tiempo, y fomentaba no solo la creatividad, sino también la confianza en los demás. Entonces, cuando en esos albores te permiten esa confianza, esa seguridad, yo creo que luego ya es un camino bastante sencillo, ¿no? Bastante más sencillo a la hora de avanzar y de no planteártelo ya como un reto. Desde los primeros pasos en la improvisación teatral hacíamos pequeñas muestras, espectáculos, y con esas mimbres, pues ya no te lo planteabas como una dificultad, yo creo. Sí, como dices, bueno, a veces uno mismo hace cosas que no reflexiona, no sabe ni por qué las ha hecho ni cómo, pero las ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo también hoy a lo mejor te voy a hacer preguntas que a lo mejor ni sabes ni cómo, pero tú lo has hecho y por eso yo creo que tienes, si te paras a verlo, cosas ahí, porque, por ejemplo, esto que dices de no juzgar, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Hablas de que tu profesor, tu maestro ahí, ¿no? Crea en el grupo una atmósfera de que no haya juicio de aceptación, eso es muy importante, ¿no? Yo creo, ante confiar en los demás, no juzgar tanto a los demás ni a uno mismo, ¿no? Que eso se podría enlazar, yo creo, Luis, no sé si tú lo ves igual, con el tema de la creatividad, porque para uno poder crear, es muy difícil crear cuando uno está presionado, presionándose, que tengo que, o criticándose mucho, ¿no? No sé si estás de acuerdo o qué ves tú. Cuando yo te pregunto claves, me refiero a, bueno, ¿cómo lo has vivido tú? El tema de la creatividad, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo que Esto... es? Sí. No, perdona, perdona. No, 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 dime, que Que, cuelga tú, no, yo tú. que es muy interesante esto del tema de la improvisación teatral al hilo de la creación, de la creatividad, porque nos encontramos con una serie de barreras que vamos generando conforme vamos creciendo. Desde la infancia, luego te vas poniendo una serie de barreras en la adolescencia, en la edad madura, de cosas que no se deben y que no se pueden hacer. Y la improvisación teatral, pues se basa en los primeros estadios en eliminar esa serie de barreras. En muchas ocasiones estamos haciendo cosas que está haciendo un niño. Eh, un niño perfectamente puede coger, y esto es un coche, y el coche va así, y tú estás viendo que el niño ve el coche y no hay ningún problema en que el niño vea el coche. Conforme pasan los años, este coche, si sigue estando en tu mano y sigues haciendo brum, pues es un problema. Ya no es aceptable por la sociedad, y te mirarían como un bicho raro. Y en la improvisación teatral lo que se permite es eso, el que regresemos a una serie de fases en nuestra vida en la que se abre la posibilidad de cualquier tipo de creación sin filtros. Luego ya, conforme va avanzando el conocimiento dentro de la improvisación, pues ya vas acotando y siendo más restrictivo respecto a ese fluir y esa fuente de creatividad, ¿no? E incluso también con los compañeros que inicialmente pues tienes esa sensación de seguridad y de no criticar, ya luego conforme se va avanzando y la confianza se ha asentado, pues ya sí puede existir esa crítica, pero constructiva, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es dejar que todo pueda fluir, y luego ya se pueden poner las trabas y decir, bueno, pues voy a ser más restrictivo pero es casi preferible el que sea en esos pasos de primero dejar un brainstorming, ¿no? Que muchas veces se habla de el brainstorming, pues el permitir que todo fluya, y luego pues el poner las restricciones pertinentes.
Claro, hablas de fluir, ¿no? Que tiene que ver mucho con esa aceptación de uno mismo y aceptar todo lo que uno va saliendo, todo lo que uno va pensando, imaginando, lo que sea, ¿no? Porque si no, cortas ese flujo que todos tenemos de forma natural, ¿no? Y luego después hablas del feedback, ¿no? Quizá que no es distinto a un juicio, en la medida en la que no es una crítica para reírte de alguien en plan, pues eso, burlarte o juzgarle que mal, que no sé qué, sino con una confianza, basada en una confianza en el equipo de alguien que quiere ayudarte a mejorar, ¿no? Y entonces por ahí. ¿Cómo haces tú, Luis, para pulir la creatividad? O sea, te viene en esas fases que decías que luego la vas puliendo, ¿no? Porque es como yo, por ejemplo, pues cuando hago una canción, pues igual, la tormenta de ideas, te vienen cosas, pero luego intento ir puliendo. No sé si tú y en la impro hacéis, ¿cómo hacéis eso de pulir? Porque claro, es un espectáculo en directo improvisado, en tiempo real. Quizá, no sé si es un pulir distinto, seguramente sí al de teatro que tienes un texto ya, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso para afinar esa creatividad e ir puliendo hacia lograr unos resultados que tú y el equipo de improvisación consideráis mejores? Ujú. En la improvisación, más que el término ensayar, hablamos en muchas ocasiones de entrenar, porque el ensayo se suele asociar más a algo que ya está preestablecido y el entrenar es más incluso deportivo, ¿no? Podríamos decir, y de una serie de facultades. Con nosotros cuando ensayamos, entrenamos, lo que hacemos es hacer esa técnica de espontaneidad, de ver en qué tono queremos que se dirija, qué errores, porque también existen los errores, aunque nosotros en la improvisación lo que hacemos es aprovechar los errores. No existe error, sino que existe un nuevo motor o una nueva palanca para hacer otra historia o que fluya por otro lado, pero yo creo que ahí es importante sobre todo ver en el otro, ¿no? Cuando estás improvisando, me cuesta mucho el tener una conciencia crítica de lo que yo estoy haciendo, porque estás en el mismo momento, estás interpretando, estás siendo director de ti mismo y del resto de los compañeros y por otro lado también estás siendo dramaturgo. Entonces es complicado el tener ese análisis crítico. A mí me cuesta, hay compañeros que son unos excelentes analistas de lo que está sucediendo en escena, pero cuesta mucho a mí por lo menos, y lo que me viene más es cuando estoy viendo a los compañeros, ¿no? Que sí analizas y yo creo que esa es la manera de interiorizar, el tener un espejo o un reflejo también en otros compañeros. Y a lo que hacía referencia de cómo pulir, yo creo que también es importante, no solo en los entrenamientos, ensayos, el ver cómo lo hacen el resto de los compañeros, sino también el ver mucho, el ver mucho de cualquier cosa, ver muchos espectáculos, no solo de improvisación, de magia, espectáculos teatrales, musicales. Y yo creo que ahí, de manera inconsciente, está llegando parte de ese pulido, porque pues va de manera sutil cayendo sobre ti lo que más te gusta, esas maneras de hacer, y eso crea un pozo que tú luego lo vas a llevar de manera a lo mejor más inconsciente, con los referentes que a ti te han servido como estímulo, pues luego tú lo vas a hacer, ¿no? Más que a lo mejor, por lo menos desde mi punto de vista, más que de un punto de vista reflexivo, yo creo que existe de una manera inconsciente, porque en algunas ocasiones haciendo improvisación has hecho algo que dices, uy, esto me recuerda a, a determinada improvisadora o improvisador que, que me parece un genio. O, uy, esto me recuerda a escénicamente aquella obra de teatro. Y no lo reflexionaste en su día cuando viste esa obra de teatro o viste ese improvisador, pero algo había calado, ¿no? Algo había quedado por ahí.
O sea, que utilizas mucho para, digamos, potenciar la creatividad y el afinamiento de esa creatividad, el observar, el ver, ¿no? Empaparte de estos espectáculos y también hablas de, bueno, hacia otros sí que analizas un poco, ¿no? O a lo mejor les puedes dar un feedback, ¿no? Quizá Mm. de lo que has visto o de lo que a ti te ha parecido, ¿no? Y también hablas de la práctica, ¿no? De practicar, de entrenar, de... Todo eso va afinando, es un proceso de pulir previo, que luego, claro, en el mismo momento del espectáculo, pues ya sucede según va sucediendo. Puedes pulir a lo mejor, si es una hora de impro, a lo mejor pules algunas cosas, pero cada espectáculo lo que tiene la impro es que es muy vivo, es que es muy fresco, ¿no? ¿Cómo haces para eh, hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Que decías antes y estar enfocado a la vez? Quizá a lo mejor lo podemos enlazar, Luis, también con el tema de la escucha que hablabas, ¿no? Que quizás sea un factor. ¿Cómo ves el tema de la escucha y cómo haces para, con todos esos elementos que estás escuchando y conectado, seguir enfocado y seguir fluyendo? Pues yo creo que se basa sobre todo en la práctica, ¿no? Hay mucha gente que se queda completamente fascinada cuando ve una obra de improvisación, dice, es imposible que estéis haciendo esto de manera improvisada. Y yo creo que está simplemente basado en la práctica. Llevo unos cuantos años improvisando y me he cruzado con decenas, diría casi centenares de alumnos, compañeros en distintos talleres, en clases, en compañías, y ves a pocas personas, a muy, muy pocas personas que son incapaces de hacer esto. O sea que la práctica te lleva a poder improvisar y nosotros de manera natural estamos improvisando en nuestro día a día. Llevarlo al ámbito escénico, si nos quitamos toda esa serie de barreras y de nos que nos vamos a poner, se puede hacer y es muy interesante y muy divertido, ¿no? O sea que yo creo que esa es la manera, ¿no? El practicándolo ya lo ves como algo natural, no, ni siquiera te lo planteas de, uy, ¿qué es lo que estoy haciendo para que esto suceda? ¿Y cómo haces para intentar tener esa escucha? ¿Intentas prestar atención a algo? ¿Te dices algo? ¿O cómo lo ves? Mm, yo creo que el mayor reto de la escucha eh, es intentar escuchar a los demás, porque en improvisación eh, tiene que haber varias escuchas. Tiene que haber la escucha, lógicamente, a tu compañero, a tu compañera. Esa es la escucha esencial de qué es lo que está proponiendo en escena, en qué lugar estáis, qué personaje es, qué relación tenéis. Eso es crucial. Por otro lado, tienes que estar escuchando lo que está sucediendo alrededor, lo que propone el público, si está sucediendo algo en el teatro, también tienes que ser activo en esa escucha. Y por otro lado, también tienes que estar escuchándote a ti mismo. Y aquí es importante que en ese grado de escucha también haya una nivelación adecuada, porque en muchas ocasiones nos encontramos con la tentación de, sobre todo, escucharnos a nosotros mismos y eso lleva a que bajemos la escucha hacia el compañero y a la compañera que están en escena, ¿no? Pero también tienes que estar escuchándote a ti mismo de qué es lo que quieres proponer o qué es lo que vas a sugerir en escena, pero tiene que haber como esa compensación de todos los niveles de escucha que estén bien afinados y si hubiera alguno que tuviera que estar por encima de otro es el escuchar a los demás, ¿no? Que están en escena. Hay veces que nos escuchamos de más y proponemos de más y hay que tener ese equilibrio. Luego también hay, lógicamente, pues variedad de maneras de ser en escena, ¿no? Hay gente más propositiva que va a tirar más del carro, que va a ser más líder a la hora de proponer cosas y hay gente que prefiere ser los secundarios e ir dando detalles o distintas pautas que conduzcan a una historia.
luego ya depende de la personalidad de cada uno. ¿A ti de cuál Yo, te gusta más? a mí me gusta la escucha, me gusta mucho el silencio, que en muchas ocasiones los silencios nos dicen muchas cosas, nos permiten también escuchar y una característica de la que hablan, y no me la pongo porque la ponen compañeros míos, es que guardo silencios. Guardo silencios que a veces es muy complicado en improvisación porque el silencio te da una sensación de horror vacui, de terror a que no esté sucediendo nada y en esos silencios se provocan muchas cosas. En primer lugar, tienes la calma para tú escucharte, también escuchar al compañero, hay reflexión y análisis de lo que está sucediendo en escena. O sea que ahí en la escucha y luego lo que me preguntabas es de qué tipo soy yo. Yo soy un poco más de retaguardia, ¿no? De ir complementando y de ir haciendo los secundarios, si es posible, aunque si te toca el principal, eres personaje principal. Bueno, también hablas de una adaptación, ¿no? Una adaptación a qué es lo que te toca, qué es lo que va saliendo, ¿no? En un mundo tan dinámico como la improvisación, ¿no? Adaptarte, estar abierto a todo eso. Eh, lo que estaba pensando, Luis, es que decías al principio, bueno, todo esto también nos sirve para la vida, ¿no? Yo cuando he ido a clases de impro también he notado pues más apertura luego mía, menos censura, más risa también, ¿no? O más fluir, ¿no? No sé si tú, ¿qué has notado que luego en ti mismo o en otras personas te ha aportado la improvisación de teatro, e incluso en tu trabajo? Porque esto mismo que estás diciendo de la escucha, por ejemplo, me estaba recordando a Jesús Quintero en El Loco de la Colina, el tío ahí como mirando, callado, ¿no? Dejándole al otro, no sé si eso también lo haces tú a veces, que, bueno, si tú no llenas el espacio, el otro se produce, es verdad que se produce algo, ¿no? Y suceden otras cosas. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Utilizas en tu vida cosas? ¿Te ha transformado el tema de la improvisación? El tema del silencio, el otro día Mara Torres comentaba que de los grandes silencios era de donde salían las grandes declaraciones, ¿no? Algo así, ¿no? Que cuando tú te callabas, en ese momento estabas dando oportunidad a que surgiera algo adicional a lo que ya se había dicho en una primera respuesta, ¿no? Que a lo mejor era más la respuesta estereotipada y de lo que dices siempre, y ese silencio extra te permite una reflexión y que surja algo más. Respecto a lo que me comentas de qué es lo que me ha aportado la improvisación a mi vida diaria, yo creo que lo que planteaba inicialmente, ¿no? Del tema de la escucha, que es muy importante, tiempos en los que estamos saturados de información y parece que oímos mucho pero escuchamos poco, o sea, estamos con todo ese fluir de información sin prestar atención. Yo creo que esa focalización sí que me la ha aportado a la vida o de manera adicional. Luego también el ser dúctil a las circunstancias de lo que viene. Esto yo creo que es muy importante en improvisación teatral. Tú puedes tener una idea en escena, pero llega un compañero y aporta otra idea o lo va a llevar por otro camino. Tienes que aceptarlo, esa aceptación y esa flexibilidad a lo que te van a aportar. Y bueno, yo creo que en la vida eso es esencial. Nos tenemos que ir acostumbrando, tenemos que ir pues aceptando lo que nos viene en muchas ocasiones cuando no podemos hacer nada al respecto y si podemos hacer algo, ver en qué nivel podemos hacerlo, aportando, incluyendo, sumando, pero hay veces que no puedes cambiarlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que esos aspectos de la afirmación, de la confianza también en lo que mm, puede suceder sin ser completamente fatalista y decir, bueno, yo no puedo hacer nada, es lo que viene del designio divino, ¿no? Pero bueno, hay ocasiones en las que be water, my friend, ¿no?
Sí, es que la vida es muy improvisada también, ¿no? O sea, es flexible, tienes que adaptarte a lo que viene, tienes que escuchar, ¿no? Tienes que poner el foco en los demás también, ¿no? Ver cuál es tu propio foco, no solo las distracciones que te vienen de las redes sociales y de lo que sea, ¿no? Bueno, ¿hay alguna cosa más sobre la impro que te gustaría transmitir a los demás para inspirarles de alguna manera? O Hay una cosita que me había quedado que no te he comentado y sí. que lo tenía ahí en el tintero cuando nos comentabas lo del tema del concierto de Tonchu que Ujú. viste y que dijiste, ay, yo quiero hacer algo así. A mí me ha sucedido un par de veces algo muy similar a lo que tú comentas y está relacionado además con el mundo de la impro. Yo vi un espectáculo de improvisación teatral que se llamaba Artilógico, en el que los improvisadores, a través de objetos que llevaba el público, pues se llevaban a cabo historias. Yo me quedé completamente fascinado, me pareció una auténtica maravilla aquel espectáculo y, y entonces yo dije, yo quiero hacer esto. O sea, mm, me encantaría hacer algo así, o sea, el formar parte de una compañía que haga esto porque es una auténtica joya. Em, pues yo no conocía a nadie de la compañía, el director daba una serie de cursos, es Javier Pastor, de la compañía El Club de la Impro, y yo, sin conocerle absolutamente de nada, le mandé un correo electrónico y le dije, ¿qué es lo que hace falta para formar parte de esta compañía? Porque algún improvisador sí que había tenido algún pequeño contacto con él y veía que respecto al nivel de improvisación de los años que llevaban y pues yo me veía un poco interpares, pero yo no pertenecía a esa compañía ni a esa escuela y le mandé un correo electrónico y me dijo, mira, esto forma parte de la compañía del Club de la Impro y somos los que creamos el club, no tenemos intención de incorporar a nadie. Y dije, bueno, pues nada, que se le va a hacer, pero como veo el tipo de trabajo que estás haciendo, pues me gustaría formar parte de esa escuela y que me formaras en este terreno de este tipo de improvisación que llevas a cabo. Estuve en sus clases y al cabo del año me dijo, Luis, ¿te gustaría incorporarte a Artilógico? Y hasta el día de hoy, pues formo parte de la compañía, el Club de la Impro, y ese espectáculo de manera frecuente todos los meses me subo a escena y algo era para mí un sueño de formar parte de esa compañía, de hacer ese espectáculo, pues se ha convertido en mi realidad habitual y cotidiana. Fíjate que hablas de cosas como guiarte por una ilusión y persistir ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ante, bueno, no una negativa, sino un marco que tenía Javier Pastor, ¿no? Ya tenían algo preparado, pensado, hecho, no cabía nadie más por aquel momento, pero no sé si a ti te ha servido, si has notado, Luis, que has tenido que superar barreras tuyas o dificultades para llegar a poder hacer improvisación, ¿no? Y te ha ayudado la ilusión, que a mí me pasó también, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en aquel momento me daba mucha vergüenza ponerme ahí a tocar delante de la gente, con la gente tal, ¿no? Y cuando pasó lo de Tonchu fue como una transformación, como, joder, mi ilusión superaba mi miedo y el día que hice el primer concierto estaba cagado, pero también, o sea, cuando toqué la primera canción luego fue como una sonrisa, me queda una sensación de alegría inmensa. No sé si te ha servido la ilusión y qué otras cosas te han servido para superar adversidades que te hayas encontrado en ese camino. Pues
Es que funciono mucho por esa ilusión, por ese reto o disfrute, porque de lo que estamos hablando de improvisación teatral, de magia, de cuentacuentos, forma parte de mi ocio. Y entonces, pues mis motores para llevarlos a cabo pues son lógicamente el de desarrollarme desde el punto de vista creativo, el disfrutarlo desde el punto de vista pues emocional, el compartir con compañeros y compañeras toda esta serie de proyectos y, ese motor, o sea, me he encontrado con el impulso del disfrute, de poder llevar a cabo cosas que se me estaban pasando por la cabeza y que mm, eh, no me he planteado muchas barreras, o sea, cuestiones que quería hacer, me he lanzado a hacerlas. Luego se han quedado en una escala o se han quedado en otra, pero he decidido llevarlas a cabo. A lo mejor no muchas, pero las que sí se me pasan por la cabeza, sí que las intento hacer, ¿no? Probando a escalarlo, a que sea a lo mejor a un pequeño nivel, pero sí llevarlas a cabo. Em, lo haces, bueno, te motiva, te ilusiona, ¿no? Pero también tienes algún tipo de idea de decir, quiero aprovechar mi vida y hacer lo que me gusta en mi vida, o no. A mí eso sí me pasa y me ayuda a hacer muchas cosas, ¿no? Y a vencer barreras que yo me he encontrado. Yo sí, por ejemplo, tuve que superar esa barrera de timidez, ¿no? De tocar ahí, ¿no? En ese caso fue, bueno, la ilusión y el lanzarme, ¿no? Pero tú, a mí sí me pasa que a veces digo, bueno, mi vida no va a ser eterna, quiero vivir una vida plena que me guste y eso me ayuda mucho a seguir mis pasiones. No sé si a ti eso te pasa o te pasa algo diferente. Sí, sí, coincido mucho contigo en este sentido, porque uno de los me considero, yo creo, hedonista, ¿no? Desde el punto de vista de que busco el disfrute y uno de los principales disfrutes que encuentro en la vida es el de ser feliz, lógicamente, y el estar en un proceso creativo. Pues me lleva a esa felicidad, ¿no? El estar imaginando, el estar creando, el estar dando pasos para esas distintas creaciones en el ámbito tanto artístico como también profesional. Y, y yo creo que sí, que es un motivador y un impulso muy fuerte, ¿no? El de ese disfrute, el de hacer las cosas por disfrutar. Afortunadamente, como te comentaba, forma parte de mi ocio, que es bastante tiempo, pero forma parte de mi ocio y no te obliga a lo mejor a una serie de restricciones de conseguir una serie de resultados, de ser eficiente desde el punto de vista económico, práctico, de cantidad y de una determinada calidad, sino que, bueno, aquí el motor es el disfrute, que luego, lógicamente, no es cualquier cosa, ¿no? Que salga cualquier cosa, pero eso es importante, el no encontrarte con esa serie de restricciones, que es de otra manera, si hubiera tenido pues una serie de pautas de esto tiene que tener pues una determinada acogida en público o esto tiene que eh, salir con un determinado presupuesto, pues a lo mejor me cortaría muchísimo más, ¿no? Y bueno, ese es el tema profesional, aunque muchos actores, actrices de impro y de otras cosas, ¿no? Que claro, sí tienen esa presión y de Mm. alguna forma consiguen gestionarla, ¿no? Pero en tu caso te ha ayudado mucho el disfrutar, la ilusión, es un motor muy grande, ¿no? Para ti. Bueno, si quieres podemos pasar a hablar de la magia, ¿no? Y quizá, yo creo que empezaste antes con el tema de la magia que la impro y que los cuentos, creo recordar, ¿no? ¿Fue lo primero que hacías? O... Sí, sí, sí. Empecé a curiosear con el tema de la magia, del ilusionismo. Sí, también hace unos cuantos años. Comencé también por ver algo en televisión que me había llamado la atención
de magia, yo no recuerdo de niño ser un apasionado de la magia, pero me pilló en una época en la que, bueno, pues quería curiosear en distintos ámbitos y vi que había una escuela de magia en Madrid, la escuela de Ana Tamariz, y dije, ah, pues voy a probar esto a ver ¿Cuántos años tenías, Luis, en cómo esto? es. Cuando empezaste a plantearte esto. Pues esto yo tendría 25 años, más o menos, sí, por ahí, más o menos. Y decidí el probar, el ver qué era. No sabía qué era lo que me iba a encontrar y es una cosa auténticamente apasionante la de la magia. Bueno, ¿y cómo fue tu camino en ese sentido, ¿no? Tú, de hecho, de niño tampoco tenías una pasión por ello ni nada de esto, ¿no? De repente, pues apareció en tu vida, ¿no? Pero ¿cómo fue tu camino para ser capaz de luego hacer espectáculos que yo también te he visto ahí? Espectáculos que me han gustado, ¿no? Que has creado una atmósfera interesante también. Imagino que también utilizas pues, todas tus habilidades que has aprendido en todo tipo de cosas, ¿no? Improvisando, al final, pues estás ahí también delante de un público, ¿no? ¿Cómo ha sido tu camino, Luis, para poder ser capaz de algo que para ti era un desafío ilusionante, pero que no sabías hacer, y ser capaz de hacer esos espectáculos? Pues yo aquí en el tema de la magia es uno de los ámbitos en los que me siento más neófito, ¿no? Porque la magia es muy exigente respecto a dedicación de tiempo y yo tengo que considerar, tengo que admitir que soy un poco vago a la hora de ensayar de manera disciplinada si no estoy vinculado con otras personas, no tengo una fecha a tope y esto me dificulta mucho en el tema de la magia porque la magia es, en mi caso, es más solitaria, es más de imposición de tu ser pues, constante y la verdad es que me ha supuesto mucho más trabajo y me supone muchísimo más vértigo el subirme a un escenario para hacer magia que para hacer improvisación teatral o narración oral. Y respecto a cómo ha sido ese desarrollo del ámbito del estudio de la magia, pues ha sido poco constante. Hay gente que con la magia es de manera continuada el estar estudiando magia. Yo he tenido mis altibajos respecto al tema de practicar y de llevar a cabo espectáculos, pero sí ha ido siempre estado presente el pozo de leer, de ir aprendiendo cosas que a lo mejor no las ponías en práctica, pero sí iban quedando ahí y van creando ese pozo de conocimiento, de gusto, de ganas de hacer algo de magia. Seguía viendo espectáculos y en un determinado momento pues surge el ahora tengo que hacer ese espectáculo, no puede quedarse en barbecho más tiempo y lo llevas a cabo. Pero me cuesta mucho trabajo el llevar a cabo un espectáculo de improvisación. De hecho, son poquitos los que he llevado a cabo y además te crea el vértigo, además, lógicamente, de que no dominas a lo mejor tanto la técnica, el que hay que tener mucho respeto por la magia porque no se puede destruir la magia con un error. En la improvisación, en el cuentacuentos, un error es más subsanable. En la magia, pues no se lo permite uno tanto, o no se lo debería permitir uno tanto. Y aquí es interesante el que me ha venido a la cabeza y creo que es interesante el comentarlo, el tema de la soledad, en mi caso, haciendo magia, preparando espectáculos de magia y lo positivo que es cuando quieres llevar a cabo un tipo de espectáculo en el que cuentas con más personas, eh, que tienes un horario determinado para ensayar o entrenar de manera periódica, que tienes una fecha fija para hacer un estreno. Yo necesito toda esa serie de estímulos, de motores, de tener un horario para ensayar con alguien, de tener una fecha
porque si no me disperso más de lo que debería. Que por otro lado está bien, pero también tiene sus peligros de que no te centras y de que cuesta mucho hacerlo. La magia es exigente y en muchas ocasiones he pensado en necesito a alguien que me dirija, y si alguien me dirigiera en los espectáculos de magia y tuviera todas las semanas a alguien que me dice, oye, ¿cómo van estos avances? ¿Qué has hecho esta semana? Pues desarrollaría mucho más esta faceta creativa de la magia. O sea que para las personas que les cueste y que dicen, bueno, es que hay algo que me gusta, pero no le encuentro el motor para hacerlo, que busquen a lo mejor de rodearse de personas que les vayan a hacer esta exigencia, o que se pongan metas temporales, pero que vengan de fuera. Porque yo también me he puesto las metas temporales de apuntarlo en una agenda. Tengo ahí una agenda estupenda que compré este año, trimestral, de objetivos, y rellené el primer día. Objetivos desde el punto de vista de lectura, de desarrollo personal, de creatividad y de proyectos artísticos. Y como no tenían una fecha marcada en la que me tenía que subir a un escenario o que tenía que responder ante alguien, se quedó ahí, y yo creo que voy a borrar lo que había escrito en el inicio de este trimestre y volver a reestructurarlo. Es difícil. O sea que yo creo que esas herramientas pueden ser útiles para las personas que de manera personal no les sale y no tienen ese ímpetu, que hay muchos que dicen, bueno, yo me pongo mi fecha y tengo mis horarios y demás. Yo creo que eso puede ser útil. Ujú. Sí, ese compromiso con otras personas, ese que tire de algo de externo de ti, ¿no? Y sin embargo, cuando sí has sido capaz de hacer los espectáculos, ¿era por la ilusión? Las veces que sí lo has hecho, Luis, ¿por qué lo has acabado haciendo? ¿Qué te ha funcionado para hacerlo? Yo creo que la ilusión, sobre todo, y el necesitar expresar algo, el necesitar decir algo que solo lo podías decir así. Y yo creo que a lo mejor, aunque no de manera consciente, pero sí de manera inconsciente, también el ver la reacción que provoca eso que necesitas expresar, ¿no? Que yo creo que en el ámbito artístico, si tú haces algo pero no hay respuesta del público, pues sirve de bien poco. Eh, Pero, ¿no? no, dime, dime. Sí, sí, pero que yo creo que sobre todo yo tengo que expresar esto de alguna manera, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado también eso, comparto, ¿no? Fíjate que ahí también pues, puede haber una clave para personas que nos estén escuchando también, ¿no? De si tienes una necesidad de sacar algo, una vía artística puede ser una vía muy buena para ello, ¿no? Y que te pueda dar resultados simplemente de poder hacerlo, ¿no? Aquí no estamos hablando luego de si tiene tanto éxito o no, ¿no? Pero ser capaz de hacer eso, para mí ya es un éxito. Yo como compositor de música yo al principio escribía para mí mismo, o sea, tenía, y muchos de los proyectos que hago, es verdad que lo que quiero es sacar algo. Yo es que, no sé, tengo una sensación de que esto tiene que estar en el mundo, o la música a veces para expresarme o para sacar algo que tengo ahí, ¿no? Y eso sí, para mí es un motor potente, ¿no? Y luego también si yo como artista amateur, sí que a mí también me influye el tema, ¿no? De la respuesta del público, o sea, en el sentido de, yo creo que lo quieres compartir, es un tema de compartirlo. Luego ya, no sé, cada uno dirá lo que sea o sentirá lo que sea, pero a mí sí que es como por ejemplo en este programa, ¿no? A mí me mueve eh, ayudar a personas a que les mueva, a que a mí me gusta mucho que la gente saque su potencial, sus cosas que tiene dentro, sean una canción, sea un cuento, sea un proyecto, sea una empresa, sea lo que sea, ¿no? Entonces, ver ese compartir, producir un resultado en alguien, ¿no? Es lo que a mí me mueve muchas veces y también estás hablando de eso, ¿no? De espectáculos en los que tú querías sacar algo con magia. Es como un vínculo de expresión muy bonito, ¿no? No solo con palabras, con música, con voz, con
con mímica, ¿no? Con una atmósfera de magia, ¿no? Eso te ha pasado a ti también. Y yo creo que, y a fin de cuentas, después de todo ese compartir, de comunicar, al final lo que queremos en ese compartir es que nos quieran. Sí, sí, yo creo que es un poco compartir algo que tú estás teniendo con los demás para producir un vínculo, ¿no? Ujú. Por lo menos yo así lo he notado. También lo he notado a veces como necesidad yo de completarme algo, de sacar, de escribir algo, de tal, pero sí que coincido contigo que también quieres producir un vínculo con los demás. Yo creo que pienso que por un lado sí, buscas el amor, el contacto con alguien, ¿no? Ese vínculo. También yo creo que a veces quieres dar amor. A mí me pasa eso también. No solo recibirlo, sino, por ejemplo, a mí con el programa o cuando he hecho canciones, no sé, para producir un cambio en la gente, que sean más optimistas. Tengo una canción que se llama Canción de Buen Rollo, que quería producir que alguien se alegrara. Tengo otra en contra de la guerra. Pues quiero producir. Creo que también envías amor en eso, ¿no? Das también y me parece un vínculo genial, cualquier tipo de expresión artística, ¿no? Para eso, no sé si coincides o tienes otra visión de ello. Sí, 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 sí. Yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Esa relación, ese feedback, ¿no? Que hay de emociones al crearlo y al recibirlo luego. ¿No? Bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema de la magia o pasamos al tema de los cuentos. Bueno, si quieres pasamos al mundo cuentos porque la magia yo creo que es curioso porque siendo de la más exigente de las ramas que he tocado, yo creo que es de las que me produce más satisfacción, ¿no? Cuando hago, ¿La porque magia o los cuentos? la magia, La magia. porque apuntabas de esa reacción que siembras en alguien, eh, pues con la narración oral, con la improvisación, se puede crear la reflexión, la sonrisa, se puede crear pues incluso pues una sensación triste, pero lo que se consigue con la magia, esa sensación de asombro, pues yo creo que se consigue con pocas otras artes, ¿no? Y Eso es te una... llega mucho, ¿no? El tema Sí, sí, de, sí. de ese asombro, ¿no? Sin embargo, a ver, por ejemplo, o sea, reacciones en los demás, no tanto el asombro a lo mejor, pero sí, por ejemplo, con los cuentos o la música o lo que sea, sí se producen también reacciones importantes e inspiraciones. El otro día un compañero mío de pádel, hablando con él, pues yo también hago música, tal, me mandó unos temas y lo estuve escuchando y uno de los que tenía me gustó mucho y me inspiró, ¿no? O sea que yo creo que sí que produces algo, pero que a ti particularmente, por lo que dice Luis, el tema de la magia es el que te produce una satisfacción de ver ese asombro, ¿no? Te gusta que los demás sientan ese asombro, ¿no? Estaba pensando, ya relacionándolo con el tema de los cuentos para enlazar, pero cuando estabas hablando de esto, que hay como un nexo común en esas actividades que tú tienes, que es como actividades que hacen los niños, si te das cuenta, por un lado, ¿no? Improvisar, contar cuentos, imaginar, la magia, ¿no? Que está metida en el mundo de los niños, ¿no? El ilusionismo. Eh, ¿Te has parado a reflexionar sobre esto? Que son actividades que te puedan conectar, no sé si con un niño interior o con algo que yo creo que es muy importante conservar como adultos, esa capacidad de disfrutar de los niños, de ser espontáneo, ¿has reflexionado sobre esto? No, no, no he hecho una reflexión así desde el punto de vista de pararme a llevarla a cabo, pero yo creo que
casi todos, ¿no? Porque yo creo que pensamos que somos únicos en este sentido y luego cuando lo compartes te das cuenta de que es pensamiento general, de que todos tenemos una idea de que somos mm, una persona con otra edad, con, ¿no? Si nos ponemos a pensar, bueno, no a lo mejor todo el mundo piensa que es un niño, pero sí se ve reflejado en otra edad distinta a la que tiene. Y yo me sigo viendo en aquel niño que podía pues, encontrar aquí un cochecito o con esa capacidad de asombro que puedes tener cuando te encuentras con el tema de la magia, ¿no? No lo había pensado de manera consciente, y luego es curioso porque eh, es muy distinta a la improvisación, que he hecho improvisación para niños, he hecho también magia para niños, magia para adultos, me he centrado sobre todo en espectáculos dirigidos a los mayores, pero es una manera distinta, ¿no? La que tienen de disfrutarlo. Pero bueno, respecto a lo que me comentabas, yo creo que como que sí que rescatamos ese niño que tenemos dentro desde el punto de vista de si asociamos a niño a no tener todas esas barreras que hemos creado con el tiempo, porque niños ya hemos dejado de ser niños y hay que aceptarlo. Bueno, muchas veces se utiliza la expresión de hay que dejar ese niño interior. No, ya somos adultos, pero hay que aprovechar esa parte que había de la infancia, ¿no? De no poner barreras a determinadas cosas. Coincido contigo en tu reflexión. Em, ¿Y qué es lo que te llamó la atención con el tema de contar cuentos, Luis? ¿Qué te movía? Pues un poco las líneas generales de improvisación teatral o de la magia, el poder crear tus historias, el poder fantasear con crear tus propios mundos, tus propios personajes. Eso yo creo que fue el principal motor, ¿no? A la hora de animarme a la narración oral. Yo previamente en el instituto, en el colegio, pues me había gustado escribir y esto lo asocié con la narración oral. Me apunté por curiosidad a un curso y me encontré que iba más allá de simplemente escribirlo, sino que cobra vida, tú le das vida, lo creas, se escapa de lo que son meras palabras escritas, ¿no? Y se crea ese vínculo con el público. Yo creo que hay, como en muchas ocasiones en mi vida, la curiosidad de a ver qué era, fue lo que me llevó a hacerlo y luego pues me encontré por sorpresa con toda una serie de aditamentos y de maravillas que tenía que estoy disfrutando. Porque por un lado está el contar cuentos que ha escrito otra persona, ¿no? Que también le puedes dar tu toque, ¿no? Cómo lo Ujú. cuentas, pero también está el hecho de crear tú el propio cuento, ¿no? Tú también Sí. creas cuentos tuyos que luego cuentas. Sí, sí, he creado cuentos y luego los he subido a escena. No son la mayoría, en muchas ocasiones lo que hago es recrear esos cuentos, el personalizarlos, el hacer esa versión propia y llevarlos a escena, pero también en algunas ocasiones pues también es fruto propio, de cosecha propia, el hacer esos cuentos, que es un poco pues, también, como por ejemplo comentabas al inicio de esta entrevista, un álbum ilustrado que he llevado a cabo y que dentro de tan solo pues, unos días pues se estrenará subiéndolo a escena y convirtiéndolo pues, en esa comunicación que hay entre el público y el narrador. ¿Y qué es lo que te gusta a la hora de imaginarte estos personajes, de crearlos? ¿Y cómo eres capaz de hacerlo, ¿no? Para que al final salga algo que tú, bueno, que puedes transmitir a la gente y puedes
No sé si te planteas también el tema de producir ese efecto que hablábamos, ¿no? O sea, me parece que hay como dos vertientes. Una es lo que te mueve a ti, lo que tú estás jugando y disfrutando, creándolo y que te mueve a ti. Es verdad que son personajes, yo también he escrito cosas, ¿no? De narraciones, relatos, cosas, ¿no? Cuentos y, y proyectos de novela. Y es verdad que cosas que tú, personajes que creas, luego cobran vida. O sea, es como si fueran personas que existen de alguna manera que tú conoces, ¿no? Y hablas de ellos. Es como lo de se habla en coaching de generación de realidad. El ser humano tiene una gran capacidad de generación de realidad con el lenguaje y la imaginación y generarlo con otros. Y ahora de repente aquí hablamos de Mikey Jones, que es un tío mafioso que yo creé para una canción. Pues era un tío de los bajos fondos que era pues como un capo ahí, parecido al Padrino, tal, pues Mikey Jones ya era como, existe, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que a ti te ha motivado internamente a la hora de construir esto y cómo lo has hecho para poder transmitir a los demás un cuento? Yo principalmente suele ser una pequeña semilla, ¿no? Que haya una frase, una circunstancia, alguna imagen que haya visto, eh, la que sirve como impulso, ¿no? Para crear esas historias y luego pues va creciendo desde el punto de vista de que decides si esto lo vas a contar desde una primera persona o te vas a alejar de ello y van a ser los personajes los que hablen ellos mismos. O sea, un poco ya luego se van tomando las decisiones, pero inicialmente está esa semilla que, que va haciendo que la historia crezca, como tú planteabas a veces, de manera pues ajena a lo que uno piensa, ¿no? Esa frase que a mí a veces me chirriaba mucho de que los personajes toman vida propia y se separan de los deseos que puede resultar muy rimbombante, lo de los deseos del escritor, pues a veces sucede un poco eso. Y luego pues tú ya vas tomando las riendas y lo vas montando, lo vas escribiendo, lo vas planteando a la hora de subirlo a escena, de narrarlo de una manera u otra, ¿no? Hablas por un lado de esa semilla que imagino que es algo como que te toca y que vibra de alguna manera en ti, ¿no? Mm, para construir algo, ¿no? Que a mí también me pasa con las canciones que, bueno, me toca un tema, una frase, una imagen, algo, ¿no? Y entonces ahí a partir de ahí empiezas a construir, ¿no? Y luego hablas del tema, bueno, no lo has mencionado tú, pero lo veo yo, ¿no? Que utilizas también y veo que el tema de dominar la técnica, ¿no? Mm, a la hora de, por ejemplo, si lo hablas tú en primera persona, si son otros personajes, a la hora de improvisar, pues cómo construir objetos en el aire, o sea, llevándolo al tema de los cuentos ahora, ¿cómo tú crees que es importante la técnica? ¿Te has entrenado? O sea, tú sabes, digamos, ¿crees que es importante que para conseguir resultados, que poder contar cuentos, poder estructurar, por eso, ¿qué importancia le das a la técnica? Aprender técnica. Es muy importante porque em, aunque por un lado la narración oral, los cuentos, el ponernos alrededor de la fogata y que el chamán nos cuente las historias de la tribu es algo consustancial al hombre, a la humanidad, a nuestra civilización, a todas las culturas, pero por otro lado, si lo queremos llevar al ámbito escénico, nos va a ayudar mucho. Hay gente que son narradores natos y que es insustancial a ellos. Me viene a la cabeza un Arguiñano. Arguiñano es un comunicador nato. Hay algunas personas que son comunicadores natos, no les hace falta absolutamente nada. Sin embargo, para los que no estamos a lo mejor dotados con ese don divino, casi podríamos decir,
pues es muy importante el conocer las técnicas y no solo, yo creo, la técnica que es propia de ese arte, sino el, el poder ver otras disciplinas artísticas, ¿no? Y cómo eso te puede aportar. Lo comentabas a lo largo de la charla de cómo en algún espectáculo de ilusionismo, de magia, habías visto algunos toques relacionados con la narración oral o con la improvisación. Yo creo que aun teniendo el peligro de no profundizar adecuadamente a lo mejor en una misma materia, pudiendo dedicarle todas las horas, pero el poder ver distintos ángulos, cómo se complementan, cómo te puede dar otro matiz, esto es importante. Y la técnica, lógicamente, del punto de vista de la formación y de luego el desarrollo, que sí que es importante el conocerla. Hay gente que no le hace falta ir a ningún curso, ni tener ningún conocimiento, ni leer ningún libro, y le va a salir de manera natural, pero yo creo que es los menos, ¿no? Bueno, y aún así, pues que tengas un talento innato, por así decirlo, una capacidad, si tienes técnica, pues la mejoras muchísimo, ¿no? Y con el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Em, ¿Qué le dirías a alguien, Luis, que quiere escribir cuentos o quiere contar cuentos? ¿Qué consejos le darías? Que lo haga. Que no lo piense, que lo haga. Porque en muchas ocasiones tenemos en la cabeza muchas ideas estupendas, maravillosas, pero se quedan en eso. Entonces es importante el dar el primer paso. Yo soy el papelitos. Voy llevando por los bolsillos de los pantalones papelitos con una pequeña nota, una pequeña frase que me sirven de pepito grillo, me lo meto en el bolsillo, luego lo saco y está por ahí rondando ese papel que te sirve como, oye, esto hay que hacerlo. Porque yo creo que más allá de que lo hagas bien, lo hagas mal, vaya a tener un resultado en el que el público se quede fascinado o tú te quedes maravilloso con el resultado, es importante el poder hacerlo. Yo me lo planteo como reto porque hay muchas ocasiones que esos papelitos al final no se materializan, ¿no? Y encontrarte la manera de que eso se materialice. Por ejemplo, he estado durante un determinado tiempo yendo a un taller de escritura de cuentos y allí te encontrabas semanalmente con que tenías que escribir un relato y a mí me venía estupendamente porque a mí no me suponía una tarea sino un disfrute, ¿no? Me suponía ay, voy a tener que estar imaginando y escribiéndolo. Y tenías esa fecha tope en la que tenías que tenerlo listo. Hay en otras ocasiones que con compañeros pues nos planteábamos, bueno, vamos a escribir a este determinado concurso que tiene una fecha y tiene una determinada temática. Eh, para mí, el principal reto es hacerlo, porque en muchas ocasiones, si no, se quedan ahí, en simplemente un buen catálogo de buenas ideas. Grandes consejos, Luis. ¿Y tú tienes en cuenta, bueno, no sé si conoces, bueno, el tema del viaje del héroe, ¿no? Que es como, bueno, ahí está el libro de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras, que no sé si lo conoces, pero bueno, es como que él se dio cuenta de que y estudió todas las culturas del planeta, ¿no? Pues al final tienen, cuando cuentan historias, tienen una Mm, estructura común, ¿no? Tú eso lo que tienes, pues eso, es como se resume en presentación, nudo, desenlace con distintas etapas de alguna mm. forma, ¿no? Y muy en plan mitológico y tal, muy inspirador también, ¿no? ¿Utilizas esta herramienta, lo tienes en tu cabeza a la hora de narrar cuentos o de escribirlos? Tiene que estar, supongo que tiene que estar porque está, yo creo que en el bagaje mental
tal de todos los que hemos visto películas, leído libros, desde el punto de vista del entrenamiento y el ensayo en improvisación teatral es una materia que hemos abordado también en cursos de escritura, esto que comentas del viaje del héroe, las funciones de prop también son muy utilizadas. No lo utilizo de manera consciente, pero creo que tiene que estar ahí, ¿no? Porque en alguna ocasión luego sí he analizado y digo, uy, pues sí, sí que lo cumple, pero desde el punto de vista consciente no es algo que aplique, que saque el recetario y diga, este personaje tiene que encontrarse con una situación inicial en la que no sucede nada y de momento se rompe esa estructura y se encuentra con un reto. No me lo planteo como tal, luego yo creo que por eso, por ese bagaje que tenemos cultural de que todas las historias son así, desde la Odisea a la Guerra de las Galaxias tienen una estructura muy parecida, pero no lo hago de manera consciente. Claro, lo que decía Joseph Campbell es que, bueno, aparte de todo el bagaje que tenemos cultural, ¿no? Pero es como que es algo innato al ser humano. De hecho, pues ha estudiado en diferentes tipos de culturas que no, las narrativas que hace a gente y ancestrales y de todo tipo, y tienen esa estructura como esa, que es algo que está en nuestra construcción, nuestro propia ser humano está ahí. Entonces lo utilizamos de forma inconsciente también, ¿no? O sea que eso lo hacemos siempre ahí. Eh, bueno, ¿cuáles son, ya hablando en general, Luis, de todas estas cosas que haces y en general, ¿quiénes son tus maestros, héroes, entre comillas, heroínas, ¿no? Personas que te han inspirado en todo este camino tuyo? Buf, muchísimos, algunos con nombres y apellidos y otros, pues a lo mejor desconocidos que no he tenido en cuenta y no considero, pero no sé, son muchísimos y yo creo que es importante el tener toda esa nómina de gente. Por eso es muy importante ver muchas cosas, ver cosas distintas y cada uno te va a aportar mucho, ¿no? Algunos ya les he puesto nombre desde el punto de vista de improvisación teatral, el detalle, la construcción de historias de Borja Cortés, la creatividad de nuestro director del Club de la Impro, Javier Pastor, la mundo onírico y fascinante de Omar Argentino, que yo creo que es uno de los grandes de la improvisación y estoy auténticamente fascinado con su trabajo. Además, lleva a cabo improvisación unipersonal, es decir, él solo en escena. Desde el punto de vista de improvisación, ahí he soltado unos cuantos, ¿no? Hay muchísimos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la magia, para los que a lo mejor pues, le conozcan más, nos encontramos con Tamariz que desde el punto de vista de la visión ante el público lleva a lo mejor mucho tiempo sin salir en televisión, pero es uno de los grandes teóricos del mundo de del mundo de la magia, un gran teórico que lo lleva a congresos, que escribe y analiza sobre la magia y que además pues tiene una sensibilidad muy interesante. Eh, Se me quedan muchísimos en el tintero y soy de mala memoria a la hora de hacer listas y de recordar así, pero yo creo que es importante el tener esos hitos, ¿no? Y yo reconozco que hay muchos, y muchos a lo mejor así con nombre propio y que te vienen a la cabeza como las grandes figuras, pero también están los compañeros del día a día que son ejemplo de maneras de hacer, pues no sé, considero auténticos maestros y referentes del mundo de la narración a borrón y cuento nuevo, que fueron pues mis profesores, pero también a mis compañeros de 100% de cuento, a Ángel, a Rebeca, a Charo, a Carmen, porque cada uno con su sensibilidad, su manera de hacer, pues te enseñan una cosa de lo que quieres hacer y de lo que no quieres hacer también, que a veces también es importante, ¿no? El darte cuenta de uy, esto no me gusta tanto, está bien porque no quiero llevar mi camino por ahí, ¿no? O sea que también es importante el ver de todo
para darte cuenta de hacia dónde quieres avanzar o retroceder respecto a esos pasos, ¿no? Sí, y luego también está el sello personal de cada uno, ¿no? Que yo cada vez creo más en él de, bueno, que esto le funciona a una persona, le gusta tal, a mí no me vibra o no, no quiere decir que Mm. sea ni bueno ni malo y puede tener mucho éxito, pero a lo mejor a mí me va a otra serie de cosas, ¿no? También yo creo que estás hablando de eso, ¿no? De elegir, seleccionar, ¿no? Eh, ¿Dónde, cuáles son tus fuentes ahora un poco de inspiración en relación a todas estas cosas, ¿no? ¿Qué libros lees? ¿Qué canales de YouTube ves? ¿O dónde te inspiras y te informas sobre todo este tipo de cosas para que, bueno, son como tus aficiones, pero que en el tema bueno, de tus resultados, ¿no? Y tus aficiones. Pues voy picoteando, ¿no? Y además voy de link a link, ¿no? De ámbitos muy distintos, ¿no? Desde el punto de vista de leer en torno a magia, pues títulos que van saliendo relacionados con el mentalismo, por ejemplo, que es una de las ramas de la magia que más me llama la atención, que es la que más me gusta. Y ahí, pues, por ejemplo, pues las últimas novedades que suelen surgir de libros o también pues algún comentario de algún compañero que te sugiere algo, pero soy muy de picotear, de ir saltando de una cosa a otra, de alguna recomendación que te puedes encontrar en alguna página web especializada. Luego, desde el punto de vista de narración, pues algún autor hace mención a algún libro destacado y lo curioseas. Soy muy de ir viendo cosas distintas, ¿no? Soy muy escuchante de podcast últimamente, ¿no? Que me gusta mucho y ahí, por ejemplo, también te van sembrando muchas curiosidades. Gabinete de Curiosidades, lo recomiendo porque es una auténtica delicia cómo está hecho y las propuestas que te dan y que te invitan a curiosear, ¿no? Que yo creo que esto es también muy interesante desde el punto de vista de la creatividad y de ver cosas distintas, ¿no? Ujú. Aparte de Gabinete de Curiosidades, ¿tienes dos o tres más ejemplos de cosas que te estén inspirando, ¿no? De algún canal, algún libro, puede ser a lo mejor de hace tiempo, un libro que te haya inspirado o... Mira, te voy a comentar porque estoy ahora muy en el mundo podcast, escuchando muchas cositas y además de Gabinete de Curiosidades, me gustaría hacer una recomendación que es por El Principio, que es un podcast que realizan dos periodistas con las que llevé a cabo Toña y Ángeles. Hice un curso hace muchísimo tiempo en la Casa Encendida y recrean historias de personas famosas a partir de cómo fue su infancia y nos permiten a través de una entrevista el conocer cómo se forjó, cómo fue esa génesis de esa personalidad, de esa persona y a la vez nos encontramos con pequeñas recreaciones teatrales de radioteatro de esa infancia de esas personas. Yo creo que ahí también estuvo el germen de proyectos que he llevado a cabo posteriormente de radioteatro, que también se convertían en un sueño para mí el poder en algún momento materializarlo y luego se han convertido en realidad el poder llevarlos a cabo. Y es algo muy interesante, ¿no? Y que además como que se mezclan varias facetas, la del teatro, la de la entrevista, el mundo radiofónico. Esa es una de las recomendaciones que hago, que, bueno, es sonora y no sé si les va a gustar a los que vean esta entrevista, pero es muy recomendable. Muchas gracias, Luis, por tus recomendaciones y seguro que le va a gustar a mucha gente. Bueno, no sé si has reflexionado alguna vez, Luis, sobre ello, pero ¿para ti qué es el éxito? Uy,
Comentaba con mi pareja esta mañana el que íbamos a hacer la entrevista y las temáticas que podíamos abordar, y medio en broma, medio en serio, me decía mi pareja, es que tu éxito está en hacer lo que quieres. Y la verdad es que un poco va en esta línea, si avanzamos un paso más en lo que quiero, es en hacer lo que quiero, que es disfrutar de desarrollarme desde el punto de vista personal, artístico, eh, también pues desde el punto de vista familiar, ¿no? De los amigos. Yo creo que un poco el éxito puede ir en ese sentido, de disfrutar de lo que haces en la vida, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales éxitos. Claro, el hecho de, bueno, y es tu motor, ¿no? En muchas cosas, por lo que hemos hablado, ¿no? El ser capaz de disfrutar con lo que haces y de sacar tus ilusiones y de al final pasártelo bien, ¿no? Mm, en relación a todo esto también, Luis, yo creo que a veces bueno, el tema del programa son resultados extraordinarios, ¿no? Es conseguir superar desafíos, hacer retos, hacer cosas que te motivan y te retan y eres capaz de llevar a cabo, ¿no? Que al principio no eras capaz. También influye el tema de los valores de uno mismo, ¿no? Las cosas que tú valoras en la vida, yo creo que nos hacen elegir y elegir los retos y elegir y nos ayudan a superarlos, ¿no? ¿Tú cuáles dirías que son tus valores principales? Uy, pues la verdad es que no he reflexionado yo mucho en qué son mis valores. Supongo que los tengo que Sí, tener, ¿no? sería Están. como qué cosas son valiosas para ti en la vida, qué cosas son importantes para ti, em, qué cosas te parecen que te mueven. Hemos hablado de alguna de ellas, ¿no? Pero a lo mejor con esta pregunta que no te has parado a pensar, pues a lo mejor identificas, ¿no? Alguna cosa que estoy convencido y por eso te lo pregunto también porque que te han influido a la hora de elegir tus retos, tus desafíos, tus proyectos, tus éxitos, ¿no? Pues yo creo que un poco los valores están muy relacionados con a lo mejor el tema de respetar a los. Si es desde el punto de vista, por ejemplo, de la improvisación teatral, ¿no? Pues es el respeto a los demás, ¿no? El respeto al trabajo de los demás e incorporarlo como propio, ¿no? Por ejemplo, es un valor que dentro de la improvisación teatral, pues yo creo que luego también intento llevar a otros ámbitos, ¿no? A esa diversidad de miras, de cómo llevarla a cabo la tuya sin pisar a la de los demás, ¿no? Que es también algo que también está presente en la improvisación teatral y que yo creo que también pues, está a lo mejor presente en la vida, se me ocurre así, a vuela pluma. Bueno, te puedo dejar ahí un silencio de estos que producen algo, ¿no? Eso No, es. muchas gracias por tus reflexiones y por compartir. ¿Hay alguna cosa, Luis, que no te haya preguntado o que tú quieras comentar crees que le pudiera servir a alguien que quiere mm, conseguir resultados extraordinarios, dichos como, bueno, salir de su zona de confort, seguir sus ilusiones que le desafían? ¿Tienes Mm, algo por ahí que quisieras comentar? sí, sí, que se reúnan de gente estupenda, de gente brillante, porque yo creo que buena parte de haber conseguido muchas cosas de las que hemos estado hablando aquí y que tú valorabas y que te habían parecido estupendas, no son fruto mío o no son fruto mío únicamente, sino que son fruto de haberme rodeado de gente que te hace esas aportaciones, que te empuja que añade, que hace crecer proyectos. Me lo he encontrado en ámbitos tan distintos como la improvisación teatral,
con radioteatros que he llevado a cabo para radio, con narración oral que aunque tú te subas solo a escena en algunas ocasiones, pero te has encontrado con un grupo de gente que te ha impulsado y que te ha animado. Entonces yo creo que es muy, muy importante ese valor del grupo, de la gente con la que te vas a rodear, que te nutre, que te da ideas, que te anima, que te arropa. Yo creo que es esencial el encontrarse con esa gente. Hay gente que a lo mejor es más solitaria y de llevar a cabo proyectos de manera pues, personal y no le hace falta y tienen ese ímpetu, pero a mí ese carácter de grupo y de apoyo y respaldo, no solo desde el punto de vista de aportes profesionales, técnicos, sino humanos, yo creo que eso es esencial. ¿No? Que no lo habíamos comentado hasta ahora y yo creo Es que es cierto. muy, muy, muy importante y casi que si tuviéramos que quedarnos con algún trocito de esta entrevista, me quedaría con eso y con ese mensaje. Es esencial que te reúnas de gente brillante. Yo lo he hecho a lo largo de todos estos años, gente que no sea hipercrítica, que tenga ese carácter abierto, que te permita crecer, yo creo que es esencial. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Antes de terminar, no sé si hay alguna persona, ¿a quién te gustaría ver aquí en un programa que yo le hiciera una entrevista? Alguien que tú, puede ser alguien que tú conozcas, que no conozcas, pero que a ti te gustaría pues verle ahí, explicar cosas sobre cómo lo ha hecho, sobre cómo ha conseguido cosas. Pues mira, pues le hemos nombrado además a lo largo de esta entrevista, porque lo he puesto como uno de mis referentes del punto de vista de la magia, a Juan Tamariz. Porque ha conseguido toda una serie de logros desde el punto de vista de la teoría mágica, de llevar al gran público la magia, de crear una personalidad suya única, mm, de hacer también lo que ha querido en determinados momentos. Ahora, por ejemplo, ha decidido dejar los grandes escenarios y dedicarse a actuar solo en pequeñas salas. Ha nutrido con una serie de reflexiones y de creaciones, pues desde el punto de vista teórico, basados en otras artes, porque Juan Tamariz pues, ha sido también cineasta, previamente a dedicarse al mundo de la magia. Yo creo que es una persona que conocer cómo han sido sus motores, cómo ha conseguido esos logros, es una persona también con edad, o sea que ya también tiene una posibilidad de ver todo ese bagaje que ha llevado a cabo. Me encantaría que pudiera charlar con él y yo creo que no sería el único que lo disfrutara, sino todos los que se apunten a ver este canal, independientemente de que les guste la magia o no. Efectivamente, yo sería el primero que disfrutaría con esa entrevista. Bueno, pues le contactaremos, intentaremos hacer algo mágico y que suceda eso. Yo creo que es una persona cercana y que sin duda estará dispuesto a charlar contigo. Muy bien, Luis. Pues oye, ha sido para mí un gran placer tenerte aquí. Creo que me ha gustado mucho la entrevista. Ya sabes que a mí me inspiras, por eso te he propuesto todo esto. Me has inspirado más todavía, ¿no? Conociéndote más aún, ¿no? De cómo haces todo este tipo de cosas y cómo te lo planteas. Y bueno, pues te agradezco mucho tu presencia. Bueno, un auténtico placer. Me ruborizo por lo que comenta de que te inspira lo que hago, porque siempre pues tendemos a considerar que bueno, lo que hacemos pues se queda simplemente ahí. Así que si sirve para algo y tiene algún tipo de trascendencia, pues bienvenido, bienvenido sea. Ha sido para mí también un placer el charlar contigo como amigo y ahora como entrevistado, que es un poco raro esto de como periodista el ser el entrevistado, ¿no? Pero ha sido un gusto, lo he disfrutado mucho. Muy bien, Luis. Pues oye, te mando un gran abrazo y nos veremos pronto. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Estoy seguro de que Luis os ha transmitido un montón de cuestiones y de que os ha inspirado en vuestra vida. Y nada, pues yo estoy muy contento de hacer el programa. La verdad es que yo me siento muy bien también ayudando a inspirar a personas, ¿no? A través de estas entrevistas. Y os emplazo pues al siguiente programa. Así que nos vemos en el siguiente. Un abrazo.